Buenos días, hermanos. ¿Cómo están esta mañana? Bien, qué bueno. Póngase de pie, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Vamos a empezar con energía al 100% esta mañana, ¿verdad? Espero que haya tomado café. Y si no tomó, esta canción le va a animar a que dance y alabe a Dios con libertad. Denle un fuerte aplauso, Señor, esta mañana por traernos con vida y salud hasta el día de hoy. Danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó. Hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor. Danzaré con libertad. Hoy canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación pasado borró, mi tristeza quitó. Hoy nueva criatura soy en él. No más condenación, hecho fuera el temor. Danzaré con libertad. Hoy canto, danzo, salto para Cristo. Somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto los jóvenes y ancianos juntamente nos alegramos. Adoramos, Señor. Somos la generación que danza para Él. 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 Canto, danzo, salto.
gloria a Dios, qué bueno que está en casa, gusto saludarle, saludos hermano, ahí donde está, levante la mano, saludos hermano que está a un lado, que está lejos de usted, voltee y diga, Dios te bendiga esta mañana, qué bueno que está en la casa de Dios. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios con esta nueva alabanza, y esta alabanza le vamos a pedir que usted que ha asistido esta mañana a la iglesia nos ayude a cantarla. Yo lo voy a guiar mientras que cantamos esta alabanza, una alabanza muy hermosa que dice: abre mis ojos, oh Cristo. Nosotros necesitamos pedirle al Señor que a través de su palabra, de su Espíritu Santo, nos abra nuestros ojos carnales para poder ver a Cristo, ver las cosas con los ojos espirituales. Así es que adora a Dios esta mañana con alegría, con esta linda alabanza. Decimos: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Diga conmigo: y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Cantamos santo, santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Oh, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Voy a contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Contemplar y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. A ver, ustedes van a llegar esta mañana a cantar. Les dije que no me van a dejar solo. Vamos a decir: abre mis ojos, oh Cristo. Y decimos: 1, 2, conmigo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Oh, abre mis ojos, oh Cristo, oh, abre mis ojos, te pido. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. A ver, vamos a dividir las voces. A ver, los hombres, levanten la mano. ¿Cuándo están los hombres aquí esta mañana? Hay buenos hombres. Ustedes van a decir conmigo: abre mis ojos, oh Cristo.
Y las mujeres van a decir, yo quiero verte. A ver los hombres, abre. Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero. Abre mis ojos, hombres, te lo pido. Mujeres, yo quiero. Hombres, abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero Abre mis ojos, una vez más. Yo quiero Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero Abre mis ojos, te pido. Yo quiero Abre mis ojos, oh Cristo. Yo quiero Abre mis ojos, te pido. Y contemplar tu majestad. fui el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad. Fui el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Oh, yo quiero. Mucho quiero. Oh, Señor, aquí estamos, Padre. Abre mis ojos, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Oh, yo quiero Yo quiero verte. Oh, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Gracias, Señor. Dígale, Señor, yo quiero verte. Yo creo que cada cristiano, cada día, ¿verdad?, que pasa, necesitamos acercarnos a Dios para conocerle. Y la única forma de conocer a Dios, que Él nos quite esa, ¿cómo se dice? Esa venda que tenemos que nos no permite ver las cosas espirituales, es a través de su palabra, el conocimiento de Dios, que le pidamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida y que se haga su voluntad y así poder conocerle cada día. Ese es el propósito de Dios. Somos sus hijos. ¿Es usted hijo de Dios esta mañana? ¿Le conoce, le adora, lo alaba? ¿Es usted hija de Dios? Denle un fuerte aplauso a Dios si usted lo reconoce como su único y suficiente Salvador. Aquí estamos, Señor, adorándole. Dios del cielo y tierra, de principio nos amó, formados a su imagen, reflejamos su esplendor. En su corazón lleno de
Recuérdame que pertenezco a ti, y en medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti, y en medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás. Cuando las mentiras vienen hacia mí, recuérdame que pertenezco a ti, y en medio de tanta oscuridad, recuérdame que a mi lado estás, a mi lado estás. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios, somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Ahí donde usted levanta sus manos esta mañana. Si usted ya conoce al Señor como su único Salvador, adórelo. Dígale gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor, porque usted es bueno. Somos tus Cantamos. Somos los hijos y las hijas de Dios, y en cualquier lugar el Padre muy cerca está. Él nos conoce y nos ama igual, y aunque fallemos, Él nunca nos dejará. Somos los hijos, somos las hijas de Dios. Gracias, Señor, le damos esta mañana. Déselo fuerte, si es para Dios. Déselo fuerte. Al único, al poderoso, al gran yo soy. Amén y amén. Tengan todos una feliz mañana, tome su lugar y por favor La lo invito a que familia vea es- este video importante para la familia. La familia es el tesoro más valioso que Dios puede regalar al ser humano y es la base de la sociedad. ¿En qué tipo de sociedad quisieras que vivieran tus hijos? Está en tus manos, fortalece tu familia. ¿Cómo manejar conflictos con los hijos? 10 aspectos basados en la sociedad contemporánea, fundamentos bíblicos y principios de vida. Estadísticas de lo que pasa hoy con los niños y jóvenes. Los hijos, un libro por escribir. Necesidades fundamentales de los hijos.
¿Qué es amar verdaderamente a los hijos? ¿Cómo disciplinar a los hijos sin desconectarlos de los padres? Planificar el futuro de los hijos. La sexualidad de los hijos. Comprendiendo a los adolescentes. ¿Cómo relacionarse con los hijos del cónyuge? ¿Cómo resolver conflictos con los hijos? ¿Cómo manejar las adicciones de los hijos? Este es importante, este tema, y nosotros como iglesia nos preocupamos por las familias y somos una familia. Esta es la familia internacional y aquí todos trabajamos en esa misma dirección. Quiero invitarlos a los jóvenes que están en este lugar que van a su clase y a los niños que los puedan llevar con sus maestros. Hoy tenemos nuestro primer día y nuestra primera caída de nieve. Esta mañana yo me levanté a limpiar la nieve, no sé si ustedes limpian nieve, pero yo parte de mi trabajo, de los trabajos que hago por fuera de ser su pastor, es limpiar nieve. Y esta mañana me levanté a limpiar nieve y lo disfruté porque empecé a ver cómo Dios transforma su creación con cada cosa tan perfecta que Él hace. No sé si a ustedes les gusta la nieve. ¿Cuánto les gusta la nieve? La nieve es sabrosa. Es más, cuando pueda, pégale una probadita y verá que sabe rico. Es buena. Bueno, quiero invitarlos a continuar con nuestra serie y vamos a continuar hoy viendo el chequeo de la realidad. El chequeo de la realidad y vamos a ver la parte número 5. Hoy vamos a hablar de la quinta parte. Si usted ha estado siguiéndonos en este chequeo de la realidad, pues sabe que en esta serie estamos hablando acerca de la historia de la creación y lo que mejor explica al mundo y cómo el mundo fue creado. Pero existen algunas cosas importantes porque en esta cosmovisión que nosotros estamos viendo, vemos una historia que le da sentido a la vida y con la cual encontramos evidencias a los hechos y a los problemas de nuestro mundo. Hace 2 semanas analizamos un gran problema y hablamos que el gran problema de la humanidad se llama el pecado. El gran problema de nuestra humanidad se llama el pecado y el pecado entró al mundo por nosotros los hombres. Adán y Eva, nuestros representantes iniciales, ellos entraron al mundo. Si usted se perdió este mensaje, no se olvide que en nuestro canal de YouTube, y de paso saludo a las personas que nos están viendo en nuestra transmisión en vivo por YouTube y Facebook, y les doy una cordial bienvenida. Ustedes pueden ir a nuestro canal de YouTube que es Alberto López SMCC y se suscriben y ahí van a encontrar todas las partes de cada serie que estamos dando. Ahí usted, si se perdió ese mensaje, lo animo a que usted se conecte y escuche ese mensaje, porque ese mensaje lo va a conectar con este. Pero si no, este mensaje hoy le va a dar la resolución de Dios y el remedio de Dios a la solución al problema más grande de la humanidad. Hoy yo le voy a hablar a usted de la solución al problema más grande de la humanidad, que es simplemente el pecado. El pecado es la solución al problema más grande de la humanidad. Y este es el tema de hoy, porque una solución específica es lo que necesitamos. La siguiente, por favor. ¿Por qué necesitamos una solución específica? Porque los problemas específicos exigen soluciones específicas. Voy a ser breve con esto y ustedes van a conectarse conmigo de una manera muy simple. Ahora, usted no necesita ser una persona de Dios. Usted no necesita ser un creyente. Usted puede ser un ateo. Usted puede creer diferente como nosotros creemos en esta iglesia. Puede pensar distinto. Usted puede tener otra idea completamente distinta acerca de la fe. Usted puede creer a su manera, inventarse sus maneras de creer. No importa. La razón de ser de hoy no es decir que usted es como yo ni yo soy como usted. Es decir que somos creados por Dios, pero vamos a considerar esto. Usted, cuando tiene problemas de plomería, usted llama a un plomero y no llama al pastor, porque el pastor no es plomero, ¿cierto?
Cuando usted tiene problemas de plomería en su casa, se le daña algo con el agua, ¿usted qué busca? Un plomero, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos problemas con el carro, nosotros también buscamos llamar ¿a quién? ¿A un psicólogo? ¿A un psicólogo llaman ustedes? Cuando el carro les falla, ¿qué llaman? A un mecánico. Entonces, cuando yo tengo un problema específico, llamo a la persona que lo arregla. Si me duele una muela y tengo problemas con mis dientes, yo no necesito un optómetra que me arregla los ojos, necesito un dentista. O viceversa, si tiene problemas con la visión, pues usted no va donde el dentista. En la vida, y según como Dios nos creó, si aplicamos este principio, que es un principio básico y que realmente es bíblico y es fundamental, si aplicas este principio básico, podrías enfrentar al mundo mejor. Y miren cómo se vería esto. Se vería así, la siguiente. El problema específico del pecado exige un sacrificio específico por el pecado. Si para el dolor de muela necesitas un dentista, entonces para el problema específico del pecado necesitamos un sacrificio específico por el pecado. Alguien tiene que sacrificarse para que ese pecado sea perdonado y la pena por ese pecado sea pagada, ¿cierto? Alguien tiene que hacerlo. Mi esperanza hoy es la siguiente. Hoy quiero mostrarles por qué un sacrificio no es solo la mejor solución, sino es la única solución al problema. Porque el pecado no se puede arreglar si no es a través de este sacrificio. No hay ningún ser humano en la faz de la tierra, ni persona creada por Dios en este planeta, en este universo, que pueda pagar por sí mismo y pagar por el precio de sus propios errores. No existe. No existe. ¿Por qué? Porque siempre usted va a tener la culpa encima suyo, va a tener la vergüenza encima suyo. Pero si hay alguien que le quita esa culpa, esa vergüenza que está por encima de usted, alguien superior a usted, su creador, y es enviado por el que lo creó a usted, usted puede tener tranquilidad, porque el dueño de toda la creación, el dueño de su vida, ha pagado un precio por usted. Ahora, para hacer esto y entender esta solución del problema, primero debemos hablar sobre la gravedad del problema. Porque si para nosotros el pecado no es un problema grave, sino es un error, es una situación, es algo que pasó. Aquí adelante hay espacio. Es algo que pasó, es algo que aconteció. Si para nosotros es simplemente eso, si para nosotros el pecado no es algo grave y la gravedad de ese problema no la tenemos clara, pues entonces ¿cómo podemos querer una solución? Quiero invitarlos a ver este video y este video les va a dar a ustedes la claridad de lo que la palabra de Dios describe. Y esta es una explicación precisa, teológicamente correcta, en el contexto bíblico de la verdad de la palabra de Dios, que le va a llevar a usted a entender el problema desde su origen. Veamos el siguiente video. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en dos partes principales. Tenemos los capítulos del 1 al 11 que cuentan la historia de Dios y de todo el mundo. Y luego tenemos los capítulos del 12 al 50 que aumentan la imagen y narran la historia de Dios y un solo hombre, Abraham, y luego sobre su familia. Estas dos partes son conectadas por una historia como una bisagra al inicio del capítulo 12. Este diseño nos da una pista de cómo entender el mensaje del libro como un todo y cómo introduce la narrativa de toda la Biblia. El libro comienza con Dios interviniendo el desorden y la oscuridad que se describen en la segunda oración de la Biblia. Dios saca de ahí orden, belleza y bondad. Él crea un mundo donde la vida puede florecer. Dios hace unas criaturas llamadas humanos o Adán en hebreo. Él las crea a su imagen, lo que tiene que ver con su rol y propósito en el mundo de Dios. Los humanos fueron creados para ser los reflejos del carácter de Dios hacia el mundo. Fueron designados como representantes de Dios para gobernar su mundo a su nombre, lo que en el contexto significa desarrollar todo su potencial, cuidarlo y hacer de él un lugar donde aún más vida pueda florecer. Dios bendice a los humanos. Esta es una palabra clave en este libro. Él les da un jardín, un lugar desde el cual empiezan a construir este nuevo mundo. La clave es que los humanos tienen que elegir cómo van a edificar este mundo. Esto es representado por el árbol del conocimiento del bien y el mal.
Hasta ahora, Dios ha provisto y definido lo que es bueno y lo que no es bueno. Pero ahora, Dios les está dando a los humanos la dignidad y libertad de elegir. ¿Van a confiar en la definición de Dios sobre lo que es bueno o es malo? ¿O buscarán la autonomía y definición del bien y del mal por ellos mismos? Las apuestas están muy altas. Rebelarse contra Dios es abrazar la muerte, porque estás apartándote del mismísimo dador de la vida. Esto es representado con el árbol de la vida. En el capítulo 3, una misteriosa criatura, una serpiente, entra en la narrativa. La serpiente es presentada sin ninguna otra introducción más que es una criatura hecha por Dios. Es claro que esta criatura está en rebelión contra Dios. Quiere guiar a los humanos a una rebelión y hacia su muerte. La serpiente cuenta una historia distinta sobre el árbol y la elección. Les dice que abrazar el conocimiento del bien y del mal no les producirá la muerte, sino que en realidad es el camino hacia la vida y a llegar a ser como Dios. La ironía de esto es trágica, porque ya sabemos que los humanos eran ya como Dios. Fueron hechos para reflejar la imagen de Dios. En lugar de confiar en Dios, los humanos buscan autonomía. Ellos buscaron el conocimiento del bien y el mal por sí mismos, y en un instante la historia se sale de control. La primera víctima fue la relación entre los seres humanos. El hombre y la mujer de pronto se dieron cuenta de lo vulnerables que eran. Ni siquiera pueden confiar en el otro. Hacen ropa y esconden sus cuerpos el uno del otro. La segunda víctima es que se pierde la intimidad entre Dios y los hombres. Así que ellos corren y se esconden de Dios. Cuando Dios los encuentra, ellos comienzan a culparse uno al otro sobre quién se rebeló primero. Y justo aquí, la historia se detiene. Interesante, ¿verdad? Así como vemos esa historia, es la realidad y es la verdad. Es muy clara, muy precisa, y espero que esas gráficas le hayan dado a usted la precisión de entender el lugar. Y que tenga dos conceptos claros. Nosotros éramos como Dios en el principio de la creación. Estábamos en la presencia de Dios. Habitábamos en el jardín de Dios. Pero por alguna razón se nos ocurrió la bendita idea de rebelarnos contra Dios. Y así como lo ven en la ayuda siguiente, la palabra que Dios usó para el propósito que Dios usó en el hombre es, como está escrito en Génesis 2 del 15 al 17, que dice el Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Él puso al hombre allí para que cultivara y cuidara algo que le pertenecía a Dios. Pero les da un mandato y ellos definitivamente no aceptan este mandato. Más adelante les dice, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que comas, ciertamente morirás. Es tan sencillo. Usted y yo hoy sabemos lo siguiente. Si usted cree en Jesucristo, será salvo usted y su casa. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios y que Él resucitó de entre los muertos al tercer día y que pagó por todos sus pecados, usted es salvo y es salvo por la gracia. Y si usted cree eso y fuera de eso, se bautiza, usted sigue siendo salvo y ha hecho pública su decisión de seguir a Cristo y tiene al Espíritu Santo con usted que le ayuda a entender la palabra de Dios. Y los cristianos hoy sabemos cuál es nuestro destino. Nuestro destino es una eternidad con Cristo o es una eternidad de sufrimiento y de dolores. Y sabemos que todos, buenos y malos, iremos al día del juicio. Eso es como ahora querer rebelarnos y no querer aceptar eso y hacer lo que se nos antoje, lo que se nos dé la gana. En estos días tuve la mala fortuna de hablar con un gran amigo que está pasando por situaciones muy difíciles y su familia, su hija, sus hijos están pasando situaciones muy duras con problemas de adicciones. Y un hombre de Dios, creado por Dios, criado en el Evangelio, un hombre servidor de Dios, un predicador, se vuelve hacia atrás y se olvida de Dios. Y su vida empieza a tener el peor de los desastres y el deterioro de su vida es cada vez peor. Y es doloroso cuando tú quieres darle tú la mano y esa persona te rechaza, te insulta, te maldice, porque es una rebelión lo que hay en ese corazón. Entonces, la muerte fue la consecuencia natural que incluso en el jardín del Edén estaba descrita para que nosotros entendiéramos cuál es la paga de la desobediencia y esa desobediencia que nos lleva a pecar contra Dios.
La paga es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Puede parecer un cuento de fantasía para muchos puede parecer una historia ficticia, pero lo cierto es que ese árbol de la vida era la simbología de la autoridad. Y aún así, los paganos siguen tomando en cuenta ese árbol de la vida como la fuente del poder y la sabiduría. Dicen que no creen en Dios, pero ponen la vida con una procedencia de algo especial. Lo que pasa es que no dan más explicaciones. Pero el árbol de la vida era el símbolo de la autoridad. Ahora, comer de este árbol significaba asumir la autoridad de toda la moralidad que Dios nos había dado y solo estaba reservada para Dios. Esa moralidad de decidir lo que era bueno y era malo era solamente para Dios. Nosotros quisimos usurpar la autoridad de Dios. Es como cuando usted, su hijo, quiere hacer en la casa las veces del papá o la mamá. Él dice qué es lo que se hace en la casa. Eso se llama usurpar la autoridad. Eso fue lo que hicimos. Más adelante, ellos comen de esto y esto es lo que sucede. En el capítulo 3, como lo vimos, el deseo de ellos era adquirir sabiduría, pero ellos comieron porque era deseable. Ellos vieron en eso deseo. Obviamente, cada cosa que te va a llevar al problema más grave de la humanidad, que es el pecado, te va a producir deseo. El primer sentimiento que tú vas a tener como ser humano ante el pecado es deseo. Un deseo incontrolable que está conectado a tus emociones, a tu carne, a tus sentimientos físicos. Por eso la fe y Dios no es un sentimiento, Él es una realidad, es una verdad. Él es más que nuestras emociones, más que nuestras circunstancias, es más allá de lo que nosotros somos. Ahora, esta mujer le da a su esposo y el esposo come y él después la culpa a ella, como vimos allí. En ese momento toman conciencia de su desnudez y ya no se pueden mirar el uno al otro y oyen que Dios está cerca y se empiezan a esconder. ¿Qué pasó? Usted dirá, pero si la paga del pecado es muerte, ¿por qué ellos se escondieron? ¿Y por qué Dios les dio una oportunidad? ¿Y por qué no se murieron? Pues efectivamente ellos sí murieron. ¿Cuál fue su muerte? Su muerte no fue una muerte física en ese instante. Entonces, ¿qué murió? Murió su relación con Dios. Murió su divinidad que compartían con Dios en ese lugar hermoso. Murió la oportunidad más grande de convivir con Dios. Y nos la pusieron a nosotros de para arriba porque nos toca ahora a nosotros creer en Jesucristo, hacer pública nuestra decisión de seguir a Cristo y luchar contra nuestra carne un día a la vez para vivir en transparencia de manera individual con Dios. Ahora, el Nuevo Testamento explica esto. Cuando la relación se rompió y murió, el Nuevo Testamento lo explica. ¿Quién lo hace? El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos en el capítulo 6, usa estas palabras y dice, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Dónde estamos tú y yo en este momento de la historia? Chequeando la realidad en que vivimos. ¿En qué momento de la historia estamos? Nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros no somos de las tribus de Israel. Nosotros somos gentiles de otras naciones, gentiles recogidos por la misericordia y la gracia de Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Nosotros como gentiles estamos aceptando que fue Cristo Jesús el que nos conectó con la eternidad. Y el pecado costaría algo y nos haría pagar. La pregunta es, ¿qué tienes tú para pagar por tu pecado? El hombre creó religiones, mitos, ritos, sectas que todavía aún existen. Y tú pagas por indulgencias, pagas para obtener el perdón. Te confiesas ante hombres como tú que quizá están más perdidos en el pecado que tú mismo y son iguales a ti. Cuando tienes acceso directo a través de Cristo Jesús, la vida se desvanecerá si no entendemos esto. Y es por lo siguiente, y lo puede escribir en su boletín, porque la rebelión contra Dios, el Dios de la vida, produce una deuda de muerte. Y no importa la etapa, el tiempo en la historia de la creación en el cual vivamos,
pero siempre que nos rebelemos contra Dios, se va a demandar una deuda de muerte, porque vas a tener que morir a tus pasiones, a tus emociones, a tus creencias. Vas a tener que desaprender muchas cosas que te enseñaron, que tú pensaste que eran ciertas y que quizá en tus emociones fabricaste eventos personales y los quisiste poner como la obra de Dios en tus manos, pero en realidad fueron cosas que tú preparaste para que sucedieran, porque te entregaste al control de las cosas y te rebelaste contra Dios cuando sencillamente decidiste decir cosas asumiendo que Dios te las dijo y no estaban en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de la sabiduría, es la fuente del poder, es la fuente de la verdad. Cristo es el único que puede pagar por nuestros pecados. Ahora, se requiere de la muerte para revertir toda maldición, y te lo voy a explicar muy sencillo. La muerte no es un fallo arbitrario de Dios. Dios no se inventó la muerte como la paga para sencillamente vengarse de nosotros. No, por el contrario, lo hizo como una consecuencia justa, porque la sangre, por supuesto, se convirtió en el símbolo del pago. El mismo Dios que nos creó le proveyó al hombre con lo que podía pagar por los sacrificios. Y no lo estoy inventando yo. Cuando se derrama sangre y se paga con la vida, se está pagando por el pecado. Por eso se dice que se pagó con el precio máximo. Entonces, para lograr el perdón de los pecados en el problema, en aquel tiempo antiguo, Dios le dio a su pueblo soluciones específicas después de Adán y Eva. Cuando vino Moisés, cuando vino Abraham, cuando vinieron los patriarcas, los profetas, antes de Cristo, Dios le dio soluciones. Y gran parte del Antiguo Testamento documenta este sistema. Veamos lo que dice Levítico 4, 27 al 31. Si el que peca inadvertidamente, óigase bien, inadvertidamente, ¿qué quiere decir inadvertidamente? Si el que peca aún sin saber que está pecando. Ay, es que yo no sabía que era pecado. Ay, es que yo no sabía que eso estaba mal. Eso es inadvertidamente. Eso es como dicen aquí los americanos. El no conocer la ley no es una excusa para cumplirla. Esta era la ley. Y mire lo que dice la ley. El que peca, si el que peca inadvertidamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, 623 para el tiempo, será culpable. Mire la solución. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degollan los animales para el holocausto. Eso es allá arriba en el altar de los sacrificios. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y lo untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego se le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y su pecado será perdonado. Expiación. La expiación es sustitución, mas no es pago en su totalidad. Es un pago parcial. Ese era el pago parcial para que el pecado sea perdonado. Si vuelve y peca, hay que volver a traer otra cabra o otras cosas y seguir en el ciclo de seguir viviendo esto. Este era el sistema de sacrificios que crecía con esperanza por todas partes, y el pueblo de Israel decía: bueno, entonces peco, ¿cuántas cabras me quedan para pecar? ¿Cuántos bueyes? ¿Cierto? Y tenía un mundo, entonces pecaba y pagaba, pecaba y pagaba. Algo muy parecido a lo que vemos hoy. Pero resulta que cientos de años antes se escucha hablar por todas partes de que había una esperanza de un sacrificio final y que Dios enviaría un Mesías, un Salvador. Y esto
se habla entre 500 y 600 años antes de que sucediera, y el punto más alto de esto son los escritos del profeta Isaías, donde describe a este Salvador de una manera impactante, que a mí me emociona cuando la leo, porque digo, ¿cómo es que sabemos desde antes que tú existirías y estarías con nosotros de una manera tan especial? Y dice así en Isaías 53 del 5 al 7, y dice, ciertamente Él, el Mesías, cargó con nuestras enfermedades. Dese cuenta, el profeta está diciendo cargó, no dice cargará. O sea, el profeta recibe la revelación de Dios. El profeta vio ese momento, Dios le mostró ese momento, y el profeta comunica la voz de Dios. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, humillado. A nosotros nos han enseñado la religión y el sistema de creencias social que ir a la cruz y morir es cobardía, que humillarnos y ser humildes es cobardía, que tenemos que ser fuertes, que tenemos que tener fuerza de voluntad, que nosotros podemos, lo cual es falso. Porque ni siquiera tu fuerza de voluntad ha sido suficiente para pagar por tus pecados. Has necesitado de la sangre de Dios, del Hijo de Dios, para que eso pase. Y dice, herido, golpeado, humillado, Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Se da cuenta que habla en tiempo pasado? Casi 600 años antes de que viniera el Mesías. ¿No le parece a usted eso interesante? Que alguien hable en tiempo pasado, que alguien diga las cosas en tiempo pasado. O sea, lo que tú hagas ya fue pagado y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él, el Mesías, recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y nosotros andamos buscando paz con una casa, con un carro, con un empleo, con aceptación, con likes, con tonterías. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y todavía no entendemos que las enfermedades del cuerpo nacen en el alma, y que la Biblia dice que el que se preocupe por su vida la perderá, pero el que la entregue por Cristo la obtendrá para una eternidad. Todos andábamos perdidos, dice el profeta, todos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Aquí habla de los venezolanos, los colombianos, los árabes, los asesinos, los que dicen la verdad, los que mienten, los rencorosos. Habla de todos, de todos. No hay ninguno que esté por fuera. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Y a nosotros nos imponen una pena por no pagar impuestos y criticamos al gobierno y al sistema. A nosotros nos corrige el pastor por andar mirando cosas tontas y siguiendo profecías y falsas doctrinas, y nos parece que se está metiendo en la cocina de nuestra casa. A nosotros nos advierten del pecado y decimos, ¿y a usted qué le importa si es mi vida? ¿Quién es usted? Pero él se quedó callado y murió. Entonces, un día que Jesús llegó a esa escena, las cosas cambiaron, porque Él vino y el Cordero de Dios se hizo presente. Un primo de Él, Juan el Bautista, es el personaje con el que yo me identifico en la Biblia. ¿Y usted sabe por qué? Porque yo creo que el rol de pastor incluye entre sus funciones una tarea que es la más importante, y es preparar el camino para que todo el que se acerque al Señor llegue a Él, y quitarse del camino para que lleguen a Él. Juan el Bautista estaba al frente en ese momento bautizando y anunciando, pero Juan el Bautista no se llevó el crédito por absolutamente nada, todo se lo dio a Él. Todo. Y Juan el Bautista y otros estaban en algo,
Y cuando la gente vio morir a Jesús, mira lo que sucede. Juan 19, 28 al 30 dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado en su momento de muerte, para que se cumpliera la escritura. Jesús no hizo eso para quedar bien con Dios o con usted o conmigo. Él lo hizo para que se cumpliera ¿qué? La escritura. Por eso es que esta palabra de Dios es verdad. Porque Jesús hizo para que se cumpliera la escritura. Los que enseñan falsas doctrinas no enseñan para que se cumpla la escritura, sino para que los deseos, lo que usted quiere oír y lo que usted quiere que pase, pase. Mas no para que se cumpla la escritura. Pero Jesús, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y allá había una vasija llena de vinagre, dice la palabra. Así que empaparon una esponja en vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Aquí viene el punto más hermoso del mensaje. Hay una palabra que se usa para decir que todo se ha cumplido. Si tú estuvieras allí, hubieras escuchado esta palabra. Y esa palabra te acompañaría el resto de tu vida como acompañó a los que la escucharon, incluso no creyentes. Y es la palabra telestai. La palabra telestai en el griego que habló Jesús es describir momentos donde se paga una deuda completamente. Él usó esa palabra que era usada en todas las regiones en ese momento del imperio y del planeta para pagar las deudas comerciales, los recibos, las facturas en todos los lenguajes de todos los pueblos de la tierra. Usó esa palabra para que a todos nos quedara claro que era el pago total de algo y que todo se había cumplido. ¿Por qué Jesús usa una palabra que es común en la humanidad entera? Si Él solo ha estado por 3 años en Israel, en Jerusalén, en Judea, en Nazaret, en Samaria, y no ha estado en Asia, en la India, en el norte de África, en el sur de África, en las Américas, pero usa la palabra telestai, de la cual usted y yo, cuando fuimos a la escuela en Latinoamérica, en latín nos enseñaron que significa y es la raíz de recibo o de cuenta pagada en su totalidad. Jesús la usó. Y la usó solamente para darnos la ilustración de que la deuda está pagada en su totalidad. Así como cuando usted terminó de pagar el automóvil que lo tiene ahorcado y por el que trabaja tantas horas y tiene hasta 2 y 3 trabajos. Cuando usted lo paga, eso es telestai. Está completada, pagada completamente la deuda. Jesús con su muerte pagó en la totalidad nuestra deuda. El apóstol Pablo resume todo esto cuando le escribe a los Gálatas. Y esto ha sido completado para siempre. Y el apóstol Pablo en Gálatas 3 dice así: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Usted sabe que la ley se convirtió en una maldición? Y se convirtió en una maldición porque el hombre volvió la ley una guachafita, un desorden. Porque el hombre para cada cosa que hacía le pedía a Dios una ley. Y Dios le dio leyes y leyes y leyes. Y no había leyes que los saciaran. Y la ley se convirtió en una maldición. Entonces vino el Mesías y pagó por la maldición de la ley. ¿Sabe cómo lo hizo? Cumplió la ley en su totalidad. Pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos al Espíritu según la promesa. ¿Sí se da cuenta que dice llegara a las naciones? No está hablando de un solo pueblo. Para ser salvo no hay que ser israelita. Para ser salvo no hay que tener sangre judía. Hay que tener sangre para aceptar la verdad.
Hay que tener pantalones para enfrentar la realidad, para mirarme al espejo y aceptar mi pecado y reconocer que soy un pecador que necesita un Salvador, porque nada de lo que yo haga será suficiente para pagar por eso. Esa es la sangre que nos tiene que hervir a nosotros. Esa es la sangre que puede hacer que pensemos distinto. La verdad del Evangelio es esta. Y la verdad del Evangelio es que Jesús es el único Salvador, porque su sacrificio es la única solución específica al problema específico de la humanidad llamado pecado. No hay nada que pague por el pecado del hombre si no es Cristo. Si usted está tratando de arreglar su pecado haciendo buenas obras y usted no da en la iglesia, sino que usted, ay, no voy a ayudar a esta señora, voy a ayudar a este, le voy a dar comidita a este, siga perdiendo su dinero, siga botando sus obras, porque las obras no lo salvan. ¿Sabe qué lo salva? La solución específica, y se llama Cristo Jesús. Por eso cuando usted dele a Dios, ponga a Dios primero, porque Dios fue el que lo creó, fue el que lo salvó y fue el que le dio la solución específica a su problema y a mi problema específico. Yo era un pecador y ¿sabe qué? Sigo siendo un pecador que necesita un Salvador, porque cada día tengo que mirarme a la luz de la palabra de Dios y observar mi conducta. La palabra no en vano dice que el que crea que está firme, cuide que no caiga. Ahora, aquí hay algo que hace que esto sea más fuerte y es la fe bíblica. Este concepto de la fe bíblica, usted ha escuchado la fe en Jesucristo, la fe en el Evangelio, la fe. La fe bíblica, lo que se habla desde el principio, desde el primer libro escrito que es Job, el Génesis, todo el Antiguo Testamento, hasta el último libro que es el Apocalipsis. La fe bíblica es la confianza activa en lo que sabemos que es verdad. Pero usted, ¿cómo sabe que algo es verdad? Ya le enseñé. Hay una serie que vimos y le enseñé cómo sabe usted que algo es verdad. En la primera parte de esta serie le mostré a usted cómo usted puede saber que algo es verdad. Hablamos de la ciencia forense y nos dimos cuenta que la ciencia forense hoy nos muestra que la Biblia es verdad. Tal vez no es así como usted lo ha escuchado antes, tal vez así no le enseñaron a usted, tal vez lo moldearon distinto, tal vez le dijeron que la fe era una fuerza, tal vez le dijeron que la fe tenía un tamaño y que de acuerdo a ese tamaño era su bendición, tal vez le dijeron para usted que la fe era ver más allá de lo que sus ojos no ven. Tal vez le dijeron que era un sentimiento de ceguera. Sin embargo, desde el principio en la historia cristiana se habló de Jesús y la fe toma forma de la Biblia, porque siempre desde que se definió la fe fue desde el momento de la ley y en el mismo idioma que se habló en el griego, se habló en el hebreo y la palabra se define como confianza en todos los lenguajes que hasta hoy existen. Uno de mis autores favoritos, que es el pastor Timothy Keller de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Nueva York, dice así: no es la fuerza de su fe, sino el objeto de su fe lo que realmente lo salva. Me encanta, porque si el objeto de su fe es Cristo, eso lo salvará. Pero si el objeto de su fe es tener salud, es vivir bien y son puras añadiduras, usted todavía no le ha amanecido y ni siquiera es salvo. Es un enfermo necesitado de añadiduras que no conoce el camino a la libertad. Pero si su fe, el objeto de ella es agradar al Dios que lo creó a través de Jesucristo y vivir en Él, con Él y para Él, porque usted es su creación, entonces usted es salvo. Pero si su fe es para recibir más dinero, es para recibir posición, mejor trabajo, ese objeto simplemente
es la debilidad interior que usted tiene. Es la debilidad interior que hay allí escondida. Y Dios se la está mostrando para que usted la corte de raíz y ponga su fe en su Salvador. La pregunta que nos debemos hacer hoy es: ¿cómo obtengo la solución específica a mi caso específico? Si yo todavía sigo pensando que mi fe se puede traducir en cosas que reciba y cosas que obtenga, ¿cómo puedo yo, si soy un pecador horrible que no tengo perdón de Dios? Como nos dijo alguien que se bautizó, que pensó que no tenía perdón de Dios. Si su caso es específico, ¿cuál es la respuesta a su caso específico? Es la siguiente: tu arrepentimiento. Lo único que el Señor te pide es tu arrepentimiento, nada más. Es un cambio en tus costumbres, un cambio en la dirección de tu fe y de tus acciones. Y eso solamente lo puedes hacer tú. No lo puede hacer el pastor, no lo puede hacer la iglesia por ti. Quiero que vengan los que adoran y me acompañen para cerrar nuestro servicio. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes tomar ese cambio de costumbres, de hábitos, ese cambio de dirección, arrepentirte. Si te enseñaron mal, no es tu culpa, y eso Dios lo sabe. Pero si tú sigues en la enseñanza falsa, en la falsa doctrina, es tu responsabilidad, porque hoy el Señor te está abriendo los ojos. Hoy te estoy diciendo que si el objeto de tu fe es una casa, es un carro, es bienestar, es tu seguridad, es todo lo que puedo recibir, está mal, porque el objeto de tu fe es obedecer porque estás agradecido, porque fuiste aceptado por Dios, y no obedecer para ser aceptado, porque ya fuiste aceptado. Él fue a la cruz por ti y por mí. Hace 2000 años hubo un punto en la historia que conectó a Isaías con el Evangelio, y esta historia me apasiona, porque yo hubiera querido estar ahí para vivirla. Yo no sé si a usted le pasa, yo soy historiador y estudié historia, y hay momentos, yo le decía a mis hijos, a mí me encantaría haber vivido en las guerras, y pelear en ellas. En el libro de los Hechos, capítulo 8, del verso 30 al 36, dice que había un hombre, un etíope, que hizo un viaje largo y peligroso porque estaba espiritualmente insatisfecho. Ese hombre estaba insatisfecho. Y ese hombre lo único que tenía es una porción del libro del profeta Isaías. Y dice que él leía al profeta Isaías, y Felipe se acercó a la carroza, a un seguidor de Cristo, y le dice: ¿acaso usted entiende lo que está leyendo? Y le dice el etíope: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Cómo? Si nadie me explica esto. Así es que invitó a Felipe a que se subiera a la carreta con él, y en el pasaje de la escritura leyó lo siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron, no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Y le dice el etíope: dígame usted, por favor, a Felipe, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o de alguien más? Y el eunuco preguntándole a Felipe, y Felipe le contesta y le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, dice la palabra, y le dijo el eunuco: mire, usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron, y Felipe lo bautizó. Conclusión: la realidad cristiana puede ser tu realidad. Lo que acabas de escuchar del etíope puede ser tu realidad. Lees la Biblia, has venido a la iglesia por años, te bautizaste porque alguien te empujó, hiciste algo porque alguien te lo dijo, pero hoy, si te arrepientes, puedes empezar una nueva relación con Dios.
Y te voy a decir algo mejor todavía. Si te conectas en esta nueva relación con Dios y das el paso de ser bautizado, como el etíope, estarás siguiendo al que te salvó, y el objeto de tu fe estará siendo parte de un siguiente paso que tienes que dar. Ponte de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios. Tu palabra es poderosa. Ese problema específico del pecado que tenemos nosotros, Señor, necesitaba esa solución específica de nuestro Salvador Jesucristo y su sangre. Gracias por Él. Gracias por la cruz. Gracias por Jesús. Gracias por la sangre derramada. Gracias por el Cordero que cayó y que fue como oveja al matadero, Señor, y pagó por nosotros. Gracias. Hoy celebramos tu nombre y te agradecemos, pero te entregamos nuestra vida a ti. Hoy me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho. Hoy me arrepiento si el objeto de mi fe ha sido recibir cosas en vez de celebrar tu nombre y de vivir para ti y en ti. Hoy me arrepiento si he tomado el evangelio como un ejercicio de toma y dame, donde yo te doy para que tú me des, y estoy negociando y no entiendo que ya todo fue pagado, que todo fue resuelto, que yo tengo lo mejor, que es la vida y la salvación, y nada mejor puede existir en mí. Que las demás cosas serán añadidas, porque tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Enséñanos, Señor, a mirar el objeto de nuestra fe como el centro de nuestra fe, y no las añadiduras para descuidar el objeto. Hoy, Señor, damos gracias por todos aquellos que con alegría dan y ofrendan en este lugar, porque hacen posible que lleguemos a muchas familias. En este lugar, Señor, la cantidad no es importante, pero la calidad es lo más importante. Por eso nos preocupamos por dar un mensaje profundo, concreto, con calidad, pero con amor, Señor. Hoy bendigo a la congregación, a los que nos siguen y nos ven, Señor, y a los presentes, y te doy gracias por su generosidad, te doy gracias por su amistad, te doy gracias por su familiaridad, y te doy gracias por su tiempo, y te pido que suplas en ellos conforme tus riquezas en gloria, y que los guíes al objeto preciso de la verdadera fe, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga.